Muchas gracias, Oscar. Le doy las gracias a todos nuestros participantes. Le pido a todos que por favor, los que puedan, apaguen los videos y también los micrófonos si es posible para que podamos todos participar, ¿no? Con fruto de esta charla, ¿verdad? Importante para todos nosotros este tema, ¿no? Este tema es muy importante y bueno, permítanme nada más hacer un ajuste e inmediatamente iniciamos lo que vamos a compartir. Vamos a hacer un ajuste aquí. Ok, perfecto. Muy bien. Ok, buenas noches a todos. Nosotros vamos a tener un tema que a primera instancia para muchas personas puede ser que no sea impactante, no les llame poderosamente la atención, pero sin embargo reviste de gran interés para todos nosotros que somos laicos, porque muy probablemente no estamos viviendo nuestra fe acorde con nuestra vocación y es muy fácil confundirse. Hoy día nosotros podemos tener malinterpretaciones sobre este tema, que es la vocación del laico. Este tema va a estar desarrollado en dos aspectos. En el primer aspecto vamos a hablar un poco en términos generales de la vocación del laico, cómo vive o debe vivir su fe, porque sabemos que los que llevan la vida consagrada, sacerdotes y demás, tienen cosas en común. Sin embargo, sabemos que cada uno de nosotros, los laicos, obispos, cardenales, el papa, sacerdotes, religiosas, religiosos, el diácono, tenemos cosas en común. Sin embargo, como laicos, nosotros tenemos una vocación específica. Y esto es lo importante de destacar, porque si no lo estamos haciendo bien, debemos caminar a borde de el camino, si no queremos caminar por el centro del camino, conforme enseña la Iglesia. Dicho esto, como una breve introducción, vamos a hablar ahora en contexto. El título del tema es Laicos, ¿no? La vocación del laico en el mundo de hoy. Y efectivamente, este tema tiene que aclararse. En primer lugar, vamos a aclarar el término laico. Recuerdo cuando yo tenía un programa de radio y entonces ese programa era un programa de entrevistas, y había diversos testimonios. En ese programa de entrevistas en radio, una vez, después de una entrevista, una señora llamó y le dijo que el programa le había gustado mucho y que ella tenía mucho tiempo deseos de conocer un laico, porque nunca había conocido un laico. Evidentemente esta señora ni siquiera sabía que ella misma era un laico y quién sabe qué se imaginaba que era un laico, porque la palabra posiblemente para muchos resulta hasta inquietante. Sin embargo, en la iglesia la palabra laico, antes se utilizaba más comúnmente la palabra seglar, se refiere a todo bautizado que cumpla una condición. Primero, no es ni del orden sagrado, es decir, no es ni diácono, ni sacerdote, ni obispo, cardenal o el papa. Ninguno de estos, ni tampoco está en la vida consagrada. Es decir, no es ni religiosa ni religioso de cualquier orden. No ha hecho votos solemnes en lo que se integra a la iglesia como un religioso. Entonces, como verán, es la gran mayoría de las personas, los católicos, somos los llamados laicos porque no tenemos ni una cosa ni la otra. La vocación. Bueno, también aquí se da una tergiversación, porque en el lenguaje común para las personas la palabra vocación generalmente es utilizada para referirse a fundamentalmente la dirección en el campo profesional que nosotros tomamos. De hecho, antiguamente se hablaba de escuelas vocacionales para hablar de aquellas escuelas en las que se desarrollaba un tipo de
oficio en la que no necesitaba estudios superiores. Plomero, electricista, carpinteros, etcétera. Entonces, a ella le llamaban escuela vocacional. Sin embargo, también nos enseñan nosotros, cuando estudiamos y terminamos la secundaria, que había que buscar cuál era nuestra vocación para explicitar qué debíamos estudiar y al final de cuentas a qué nos íbamos a dedicar el resto de nuestra vida. Entonces, a partir de ahí, la gente entiende vocación con trabajo. Sin embargo, en este caso, no se está hablando del término vocación, sino en el aspecto de la iglesia espiritual. Y la palabra vocación tiene la connotación de que la vocación es fundamentalmente la voluntad de Dios para mi vida. Eso es lo que es la vocación. ¿Qué significa esto? Que buscar la vocación es buscar, en pocas palabras, cuál es el plan de Dios para mi vida en particular. Por lo tanto, cumplir con el plan de Dios para mi vida es encontrar mi vocación y por lo tanto estar en camino de salvación. Entonces, la vocación del laico es precisamente eso. ¿Cómo vivo mi fe acorde a mi estado de vida como un camino de salvación, como un camino de obediencia a Dios? Entonces, ¿cuál es la vocación que nos define la iglesia específica nuestra? Bueno, voy a leerlo. La iglesia dice que nosotros tenemos la vocación específica de iluminar y ordenar las realidades temporales a las que están estrechamente unidos, ordenándolas según Dios. Bueno, ¿qué significa esto de fundamentalmente ordenar las realidades temporales? El término realidades temporales se refiere fundamentalmente al aspecto de lo que tiene que ver con lo que no trasciende, lo que no va más allá. Entonces, la gran mayoría de las cosas de este mundo son realidades temporales. Todo lo que nosotros nos desenvolvemos tiene un inicio y un fin, que puede ser largo a nuestros ojos, pero al final todo pasa. Esa temporalidad que tenemos es lo que nosotros llamamos en el mundo donde vivimos. Entonces, hablar de las realidades temporales es que todos nosotros como laicos tenemos que fundamentalmente estar estrechamente unidos a la vida en la sociedad presente, en el mundo presente. ¿Por qué se habla de realidades temporales? Porque efectivamente en la iglesia se maneja o se tiene lo que llamamos la realidad eterna, las cosas que trascienden, que es fundamentalmente el tesoro de que Jesucristo nos ganó en la salvación, su gracia, los sacramentos y tantos otros aspectos que trascienden a esta vida temporal, a la eternidad. Entonces, efectivamente, tenemos las realidades temporales y las realidades eternas. Entonces, el laico, su vocación está precisamente en las realidades temporales. Es decir, pero no para estar ahí simplemente perviviendo ahí, sino que hay que unirnos a ella y ordenarla según Dios. Entonces, ahí vemos la primera diferencia fundamental. Mientras que la gente de la vida consagrada y lo del orden sagrado, su vocación y su trabajo es trabajar en las realidades eternas y enfocarse al máximo a esto, nosotros estamos llamados a vivir en las realidades temporales y enfocarnos a ellas para transformarlas y ordenarlas a Dios. Entonces, de ahí vemos una gran diferencia. Entonces, podríamos decir que si bien es cierto, hay laicos que pueden entusiasmarse o llamarle la atención, estar insertado en el aspecto de las realidades eternas, estaría yendo contra su vocación cuando denega o se abandona las realidades temporales. Es decir, un laico que dice, bueno, yo no voy a trabajar, yo no voy a tener familia, o yo no voy a tener una profesión, yo simplemente quiero dedicarme tiempo completo a la iglesia. Entonces probablemente había que explorar si realmente su vocación es ser laico o su vocación es la vida religiosa. Pero muchas veces se da la confusión de que las personas quieren tener lo mejor de dos mundos. Quiere cuando le conviene ser laico y cuando le conviene parecer religioso. Entonces, ahí cuando la iglesia nos llama a descubrir la vocación. Entonces, una vez visto, solo tenemos que saber que esta charla está fundamentalmente enfocada a los laicos y a su vocación tal y como la iglesia lo denota.
no a que a las personas que por voluntad propia deciden son laicos y quieren tener una vida como si fueran religiosos, sacerdotes y demás. Entonces, ahí vemos que, por ejemplo, un diácono, a pesar de que estar casado y tener trabajo, su vocación no es la de laical, su vocación es la del orden sagrado, porque una vez lo recibe, su dirección está enfocada totalmente a las realidades eternas, al servicio en la iglesia, al apoyo en todo el ministerio eclesiástico. Dicho esto, nosotros como laicos tenemos una triple vocación que tenemos que ejercer en el mundo, como que recibimos en el bautismo, como sacerdote, profetas y reyes. Es un aspecto que nos va a ayudar a iluminar exactamente cómo yo vivo mi espiritualidad, porque sí, efectivamente nosotros corremos la tentación de que vamos a la iglesia, oramos y sentimos paz. Y entonces nos pasa un poco como lo que le pasó a los apóstoles en el Monte Tabor, que, señores, nos encontramos tan bien aquí, entonces tiene también que nos hagamos una choza y quedemos a vivir aquí. Sin embargo, Jesucristo no aceptó esa propuesta, sino que los llevó y de ahí, básicamente, según nos muestra los evangelios, fueron a Jerusalén a pasar la pasión de Cristo. Entonces, efectivamente, si bien es cierto, nosotros en la iglesia nos sentimos bien, recibimos los sacramentos, nos confesamos, encontramos con nuestros hermanos, oramos y encontramos como un remanso de paz, ese no es nuestro lugar permanente. Ese es un lugar donde vamos a recibir la gracia de Dios para ejercitar la misión, ¿no? Es como un preámbulo, es como cuando estamos en nuestros trabajos, que hacemos un preámbulo para almorzar, pero no para acostarnos a dormir, sino para seguir trabajando. Entonces, esta analogía la uso para explicitar que nosotros hacemos altos en nuestra vida como laicos, en nuestra vida de fe, para poder ejercer nuestra vocación. Entonces, está mal aquella persona que dice, oye, yo me siento también en la iglesia que quisiera pasarme el día entero en la iglesia. Esa no es la misión a la que el Señor nos está llamando. Entonces veremos que cómo concatenar nuestra vida espiritual con las realidades temporales. Entonces vamos a ver primero la misión sacerdotal. ¿A qué llamamos nosotros la misión sacerdotal? Sí, nosotros hemos aprendido mucho de que hay sacerdotes. Esos sacerdotes le llamamos ministros. Tienen sacerdote ministerial a través de un sacramento. Y por lo tanto ellos, por el sacramento, tienen la autoridad que le da la iglesia de representar al pueblo frente a Dios y poder ante Dios presentar verdadero y propio sacrificio. Entonces, ese es el sacrificio ministerial. Sin embargo, nosotros como laicos tenemos lo que llaman el sacerdocio común, que es la capacidad que tenemos nosotros de unirnos a Dios y también participar de ese misterio sacerdotal que el que lo lleva totalmente es Cristo y que lo delega en su ministro en la iglesia y en parte también a nosotros. Entonces, ¿cómo un laico vive esa realidad sacerdotal? Bueno, en primer lugar, tenemos que aprender algo. Cuando nosotros vamos a la misa, ¿qué llevamos? Muchas veces nosotros nos confundimos y creemos que en la misa lo que tenemos que llevar es el dinero para aportar, cosa que debemos hacer, pero no es lo fundamental. O pensamos que el ofertorio, cuando llevamos algunas canastas con algunos productos al altar, decimos que esa es la ofrenda. Sin embargo, la ofrenda que cada uno de nosotros va a llevar, y es la más importante, es la que la iglesia nos pide. ¿Y cuál es? Muchas veces posiblemente podemos llegar a la misa con las manos vacías. ¿Por qué? Porque no tenemos claro cuál es la ofrenda que debemos llevar. Y la iglesia nos enseña que la ofrenda que debemos llevar nosotros cada vez que vamos a la Eucaristía, ¿qué es? Es las oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal, familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, incluso las molestias, si se llevan con paciencia, son sacrificios agradables a Dios. Entonces nosotros tenemos que tener claro que toda nuestra vida, absolutamente toda nuestra vida, es una ofrenda o una posible ofrenda a Dios si la hacemos unida a Él. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ofrecer? Es toda nuestra actividad. Y fíjense que muchas veces nosotros cometemos el error de desligar nuestra actividad diaria del sacrificio y la ofrenda a Dios. Entonces, ¿qué pasa?
Pensamos que solamente le ofrendamos a Dios el ayuno, la limosna, la abstinencia, cuando vamos a la misa, cuando vamos a un retiro, ahí estamos ofreciendo algo a Dios, o cuando le decimos a Dios, voy a hacer tal actividad para pedirte tal cosa como un ofrecimiento o una manda. Entonces decimos, ahí estamos ofreciéndole a Dios. Sin embargo, vemos que la iglesia nos enseña que todo, la oración, e incluso el sacrificio, es decir, ofrecer nuestras incomodidades. Y aquí quiero hacer un paréntesis. San Francisco de Sales, doctor de la iglesia, nos enseña que muchas veces nosotros perdemos grandes oportunidades. ¿Por qué? Porque para Dios es más agradable que nosotros le ofrezcamos las incomodidades que Él permite que nos ocurran que la que nosotros mismos nos imponemos. Lo voy a repetir. Para Dios es más agradable que nosotros le ofrezcamos las incomodidades que Él permite que nos pasen que las que nosotros mismos le ofrecemos. Es decir, las incomodidades que Dios permite, si las sabemos ofrecérselas a Él y vivirlas con paciencia, eso es una ofrenda agradable a Dios. Entonces, cada vez que nos incomodamos en el trabajo, cuando han sido injustos por nosotros, cuando alguien nos sale al paso y nos bloquea en la carretera, cuando de repente estamos apurados y se nos desinfla un neumático, cuando llegamos a la casa y nadie nos ha ayudado y nos dejan la mayor parte del trabajo, y tanta incomodidad que podríamos decir, Dios es la que la permite. No es el diablo, Dios. Dios permite que vivamos esas incomodidades para ejercitarnos en la virtud y en la paciencia. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que entonces tenemos aquí este aspecto que es muy importante para todos nosotros. Pero hay otro aspecto. Si se dan cuenta, muchas veces nosotros pensamos que solo a Dios solo le interesa nuestro sufrimiento. Sin embargo, nos damos cuenta que hay que ofrecerle todo, y todo significa no solo la tristeza, o cuando estamos asustados, sino los triunfos, las alegrías, los momentos de paz, de descanso. Todo eso se ofrece a Dios, porque de Dios viene todo. De Dios no solo viene el sufrimiento, de Dios no viene solo el dolor o la incomodidad, de Dios viene también la alegría. Cuando obtenemos todo eso, se lo ofrecemos a Dios. Entonces, recordemos que todo se lo ofrecemos como un medio de unirnos a Él. Entonces se dan cuenta que el laico entonces equivoca el camino cuando piensa que debe ser devoto en la iglesia y sale de la misa a vivir como un caminante más sin fe. Entonces ahí pierde el sentido. Entonces piensa, yo soy fervoroso en la iglesia, pero en la vida ordinaria no estoy viviendo la vocación. Entonces es como que si alguien estuviera comiendo, pero no está trabajando. Es el típico vago, ¿no? Que le dicen ni estudia ni trabaja. Dicen, entonces, en la vida espiritual nos pasa a nosotros como laicos que si nosotros nos alimentamos en la iglesia, pero no vivimos nuestra fe bajo esta perspectiva de ofrecimiento sacerdotal, entonces estamos como los ninis, porque ni estudiamos ni trabajamos, no estamos haciendo nada, vamos, y peor, vamos a la iglesia con las manos vacías, ¿no? Entonces, es importante que tengamos este presente. Ahora, miren lo que dice San Pedro sobre este tema. También ustedes, nos está diciendo a nosotros, también ustedes, cuales piedras vivas, entren en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por mediación de Jesucristo. Ese es el llamado que San Pedro nos hace a nosotros como laicos, a ofrecer un sacerdocio santo, como que construye un edificio espiritual, usando la analogía de San Pablo, que también decía que nosotros construíamos un edificio espiritual con oro, plata o piedras preciosas. Muchas veces no sabemos cómo lo construimos. Bueno, lo tenemos que construir con nuestra vida. Y uno de los grandes errores que cometemos nosotros es que nosotros pensamos que si tuviéramos otro estilo de vida, otra vocación, tal vez si yo fuera soltero, tal vez si fuera casado, tal vez si tuviera hijos, no tuviera hijos, o tuviera en tal o cual país o tal o cual época, es que entonces yo me santificaría. No, eso es un gran engaño y una gran tentación. Dios nos está llamando y nuestra misión es a santificarnos precisamente ahí donde nos encontramos. En esa situación en la que estamos viviendo es la que Dios nos pide que nos santifiquemos, que no significa que no vamos a cambiar trabajo, que no nos vamos a mudar, no, se refiere a lo esencial, a la vida del laico
en la sociedad con todos sus avatares, pero vivirla según Dios. ¿Dónde ofrecemos eso? Bueno, la iglesia nos enseña que en la Santa Misa. Recuerde que cuando vamos a la misa, el sacerdote nos dice, oren hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Nosotros olvidamos que no es el sacerdote el que realiza el sacrificio, es Cristo. Y tampoco el sacerdote es el único que participa en la misa. Todos participamos en la misa. El sacerdote, por ministerio de Cristo, ministerio de la iglesia, él nos representa a todos y todos participamos del sacrificio y todos podemos ofrecer. De hecho, la iglesia usa la figura de que, no sé si ustedes han notado que cuando en el cáliz el sacerdote echa el vino, después va a verter unas gotas, pero pequeñas de agua. La iglesia nos enseña que esa agua que vierte en ese vino somos nosotros, nuestra ofrenda, que se va a unir a la sangre de Cristo que se va a ofrecer al Padre. Recordemos que todos nos unimos cuando el sacerdote dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y cómo lo hace? Elevando el cuerpo de Cristo. En ese momento estamos todos como asamblea ofreciendo a Cristo, al Padre, no solo a Cristo, sino todo lo que somos nosotros, ¿no? Pues eso es lo importante. Pero si nosotros nuestra vida la estamos viendo al margen de Dios, sin ofrecerle, sin hacer, como decimos hoy modernamente, ese link, entonces no estamos viviendo nuestra vocación de laico, que también somos sacerdotes. Hay otro aspecto, la vocación profética. ¿Qué significa profeta? Bueno, muchas personas creen que solo el profeta, fundamentalmente como laico, es aquel que denuncia, dice, solo ven ese aspecto. Pero sin embargo, la iglesia nos enseña que nuestra acción profética primera es enseñarle la fe al prójimo. ¿Sí? Entonces, todos los laicos estamos llamados a de alguna u otra forma llevarle la fe a los demás. ¿Cómo? Primero, tener presente que tenemos que tener un testimonio de vida para poder transmitirle, porque no podemos nosotros transmitir la fe si no la vivimos. Entonces estaríamos enseñando algo que no vivimos y que nadie cree. También importante, todo verdadero laico no puede prescindir de la predicación, solo de que no, yo voy a portarme bien, que la gente me ve, que yo soy buena gente, no, hay que hablar específicamente de Cristo. Algunas personas me dicen, pero si yo no sé nada de la Biblia, yo no sé nada de la doctrina. Bueno, en primer lugar tenemos que saber que parte de nuestro deber es conocer nuestra fe. Pero aunque usted no la conociera, no, porque tiene que vivir su vocación. La vocación también es como usted dice que cree en Cristo y ama a Cristo y no lee la Biblia, no conoce su doctrina, pero digamos que usted no la sabe mucho, no la maneja bien, solo con el hecho que usted hable su experiencia, que nadie le va a poder enseñar o no puede decir que no puede hablar de su experiencia de Dios en su vida, transmitirla a otro, es más que suficiente para evangelizar, sin necesidad de conocer, aunque tenemos el deber de conocer. ¿Y qué ocurre con este conocimiento y esta transmisión? Es importante porque es lo que hace creíble el evangelio. Entonces, nuestra vocación catequética tiene que tener ese sentido de testimonio. ¿Por qué? Porque recuerdo, y lo pongo como ejemplo, unos jóvenes le estaban hablando del matrimonio y le preguntaron por qué no creían en el matrimonio. ¿Y saben cuál fue la razón que dio? La razón que dieron era porque no conocían, miren lo interesante, no conocían ninguna pareja que fuera feliz en el matrimonio. ¿Qué les parece? Entonces, efectivamente, nosotros, ¿cómo vamos a hablar de Cristo? ¿Cómo vamos a decir si la gente nos ve que tenemos una vida miserable, que somos amargados, que no somos honestos? Entonces, eso es una falacia, una mentira. Entonces, la gente corrobora y dice, la iglesia es un lugar de hipócritas. ¿Por qué? Porque no vivimos nuestra fe. Porque escuche, cuando usted vive su fe de la mejor manera posible y la transmite en testimonio y también de viva voz, aunque la gente le diga hipócrita para herirlo, en su interior, él sabe que lo hace para herir, pero él sabe que usted es coherente. Así que usted cumplió. Pero importante que no vivamos de esa manera. Entonces, fíjense si esto es tan importante que la iglesia nos enseña en el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 907, citando a Santo Tomás, dice, tienen derecho y el deber, y a veces incluso
el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la iglesia y de manifestarlo a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres y la reverencia a los pastores, habida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas. Es decir, nosotros estamos llamados, no solo en nuestro trabajo, en nuestro ambiente, que es el más propio de nuestro y donde más tiempo pasamos, sino también en la iglesia. ¿A través de qué? De la catequesis, en la formación en los sacramentos, en la formación de bíblica, espiritual, doctrinal, a través de directamente o a través de los medios digitales. Pero también tenemos el deber de, cuando tenemos la oportunidad y en conciencia consideramos que es lo correcto, decirle a nuestros pastores cuando consideramos dar un aporte para que las cosas mejoren o para que alguna cosa se corrija. Con el respeto debido, también ese es nuestro deber como laicos y es nuestra dimensión profética. ¿Ven? Que la dimensión profética no se trata solamente de estar, como algunos piensan, de estar prediciendo el futuro o estar simplemente denunciando, sino que se trata de más que todo de evangelizar. En resumen, el aspecto profético nos reta a que conozcamos nuestra fe y reconozcamos el deber que tenemos de transmitirla testimonialmente y de viva voz. No solo en la parroquia, sino sobre todo en nuestra vida común. Porque imagínense, ese es el gran problema. Si en la vida ordinaria, fuera de los templos, no hay testigos de Cristo, la evangelización sería casi imposible. ¿Por qué? Porque no creen. No creen, no van a creer. Es como una canción que cantaba y se burlaba y decía que en mi barriada, la más católica era de Doña Carlota y me ponchó 20 pelotas. Entonces, efectivamente, ¿no? Una persona que no tiene paciencia con el prójimo, que no tolera a los niños, pero es la más devota, la que más rosario de, ¿usted cree que eso es creíble? Entonces, tenemos que hacer ese examen de conciencia. Entonces, el otro aspecto de la vocación real. La gente piensa que la realeza en ese sentido no se refiere a la realeza humana, sino a la realeza de Dios. Y la realeza de Dios brota de su santidad. Por lo tanto, la realeza de cada uno de nosotros, vivir la realeza de Cristo, es en el triple aspecto de vencernos a nosotros mismos, de vencer al pecado y de, por lo tanto, llevar una vida santa. San Ambrosio, citado por el Catecismo, nos dice lo siguiente: el que somete su propio cuerpo y domina su alma sin dejarse llevar por las pasiones es dueño de sí mismo. Se puede llamar rey porque es capaz de gobernar su propia persona. Es libre e independiente y no se deja cautivar por una esclavitud culpable. San Ambrosio. Entonces ahí nos mostramos qué es la realeza, ¿no? Entonces, esa realeza que se guía primeramente en la santidad personal y por lo tanto en la vivencia de la virtud tiene que ser transmitida a la sociedad. Entonces, eso es nuestro primer deber. Entonces, ustedes se acuerdan que en el pasado algunos católicos, ya hemos dejado de hacer eso, hacían campañas en diferentes aspectos por elevar la moral pública, por promover que las personas practicaran las virtudes, para eliminar las ocasiones de pecado. Es muy probable que sería lícito que un laico se opusiera, por ejemplo, a la instauración de un prostíbulo en un lugar o que se esté transmitiendo pornografía en otro lugar. ¿Por qué? Porque ese es nuestro trabajo, combatir el pecado con las formas que Dios nos permita, con la actividad lícita y legal, con la oración, con la protesta. A eso estamos llamados, pero muchas veces tomamos una actividad pasiva. Entonces nuestra actitud es llevar la santidad. Si en nuestro hogar no ser cómplices de que la corrupción de la costumbre se dé primeramente en nuestras casas, en nuestro hogar. Y eso conlleva a que efectivamente nos encontremos en que nuestra acción de realeza es aprender a que nosotros como católicos y laicos tenemos una forma de pensar, pero tenemos que saber que vivimos en una sociedad. Entonces, como vivimos, podemos decir, en dos ambientes, tenemos que aprender cuáles son las reglas del ambiente de la sociedad para poder nosotros llevar el evangelio de acuerdo a las reglas, costumbres y formas de sociedad para evangelizar a la sociedad. Entonces, efectivamente, procurar. Por eso es parte de nuestra acción real el contribuir a la santificación
de el ambiente, el área donde nosotros nos encontramos en la medida de nuestras posibilidades. Inclusive, aunque sea solamente emitiendo una opinión, aunque sea contracorriente. Ese también es nuestra función real, que tiene que ver más que todo con la santidad. Entonces, ya en la segunda parte de la charla, queríamos hablar de porque la charla sería la vocación del laico en la iglesia hoy, ¿no? Entonces, hablamos ya de esta primera parte, de este aspecto de cómo que la iglesia nos está llamando y cómo debemos vivir nuestra fe y que no se trata, y que es un gran error de Satanás, es que dice que nosotros debemos vivir en nuestra fe en nuestra casa. Esas son ideas secularistas, marxistas y, diría yo, demoníacas, que quiere que el laico en su cuarto encerrado rece y sea católico, pero cuando salga sea uno más del montón y no manifieste su fe. No nos debemos engañar. Nosotros tenemos, como ciudadanos que pagamos impuestos, que somos de pleno derecho, tenemos todo el derecho y la obligación de participar en los ambientes y en los lugares que podamos, inclusive en la política, para intervenir en la sociedad y llevar que los valores del evangelio se instauren. Entonces, no es nada de que, como hay algunos políticos que a veces lamentablemente nosotros apoyamos y que dicen, no, yo soy católico, pero yo sé que el Estado es laico, y por lo tanto yo no mezclo una cosa con la otra. Entonces ahí vemos la esquizofrenia y vemos la hipocresía, porque entonces él va a decir que él perfectamente va a aprobar el aborto, la prostitución, la pornografía, cualquier inmoralidad la va a aprobar y la va a coadyuvar siempre y cuando le traiga ganancia al Estado, o sea, algo que beneficie al Estado, y según su opinión, y entonces va a ir después a la iglesia a comulgar y a confesarse porque él piensa que hay una división. Entonces, en este error es que no podemos nosotros caer. Entonces, decía el subtítulo de la presentación era también que tenemos que vivir los consejos evangélicos de pobreza, obediencia y castidad. ¿Qué ocurre con esos consejos? Muchas veces nosotros cometemos el error de pensar que esos consejos evangélicos se refieren a la vida religiosa, y es porque los religiosos lo profesan de manera pública y lo manifiestan de manera solemne, por lo tanto hacen una promesa solemne de vivirlos. Sin embargo, tenemos que saber que los laicos también estamos llamados a vivir esos consejos evangélicos que son para todos. Entonces, la pregunta es cómo yo como laico vivo estos consejos evangélicos de pobreza, obediencia y castidad. Bueno, lo primero que tenemos que entender es cuál es la función de los consejos evangélicos. Nosotros sabemos, y se nos enseñan desde pequeños, de la catequesis de primera comunión, los 10 mandamientos. Y nos dicen que debemos evitar los vicios, vivir las virtudes, cumplir los mandamientos. Los mandamientos tienen la función fundamentalmente de que nosotros evitemos el pecado, que es lo que rompe nuestra relación con Dios, rompe o mata la caridad en nosotros, la gracia de Dios, perdemos la gracia de Dios y tenemos que restituirla a través del sacramento. Por lo tanto, diríamos que cumplir los mandamientos y vivir las virtudes es lo que nos permite a nosotros estar en amistad con Dios, que es el primer paso. Sin embargo, recordemos que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Sin embargo, nuestro amor tiene que ir en progreso. Entonces, los mandamientos o los preceptos nos ayudan a mantener la caridad, pero para hacerla crecer, para crecer en el amor a Dios y por lo tanto en su unión y en el camino de la santidad y del cielo, se tiene que vivir los consejos evangélicos. Entonces, estos consejos evangélicos son el medio que tenemos nosotros para crecer en santidad, en santidad. Entonces, por eso, el no practicarlo hace que muchas veces pareciera que nos quedemos estancados. Gente que pasa años y años y pareciera que espiritualmente no avanza. ¿Por qué? Porque queremos vivir, tratar de cumplir los mandamientos lo mejor que podemos, pero al final no vivimos el espíritu evangélico, el espíritu que Jesucristo nos viene a enseñar. Entonces, cómo se viven esos consejos? Vamos a hablar de la pobreza. Para eso voy a citar a 2 textos. 2 Corintios 8:9 dice, pues conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico, por ustedes se hizo pobre, a fin de que los enriqueciera con su pobreza. Y 1 Corintios 10:23 dice,
Todo es lícito, mas no todo me conviene. Todo es lícito, mas no todo edifica. ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos que imitar a Jesucristo, pero nosotros como laicos, como tenemos que vivir en las realidades temporales y muchas veces tenemos compromisos con papá, mamá, a veces con los sobrinos, con los hijos, con la esposa, nosotros no estamos tanto a vivir una pobreza material. No se trata de que ahora renunciemos al trabajo y vivemos como miserables, sino se trata de nosotros como laicos tenemos que aprender a ser como Cristo, que siendo rico se hace pobre para enriquecernos con su pobreza. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos que vivir lo que Cristo vivió. Entonces, nosotros tenemos que aprender a que como Cristo, siendo Dios el dueño de todo, vivió pobremente. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que aprender a vivir teniendo los bienes, teniendo los ahorros, teniendo el carro, teniendo la casa, teniendo la televisión, aprender a vivir en la pobreza, es decir, vivir privándonos de muchas de esas cosas por amor a Dios. No porque sean malas, sino porque en la medida que yo aprendo a desapegarme de ellas, voy a poner un ejemplo sencillo. Hay personas que empiezan a ver un programa de televisión y no pueden apagar el televisor. Ojalá tenga un compromiso y está saliendo de la casa y no lo deja de ver. Ahí usted ve una forma sencilla de un apego, ¿verdad? Usted está pegado. O hay personas que no leen la Biblia porque se la pasan en las plataformas digitales viendo películas y no puede saber. ¿Es malo ver una película? No, pero ¿podría privarse ella? Sí, tal vez para hacer algo más santo. Y así es aprender a vivir en medio de los bienes, entonces a discernir, como dice San Pablo, que todo me es lícito, o sea, lo que es, soy un católico, vivo mi fe y ya sé que hay cosas, discierno en la virtud que no es malo, pero sin embargo no todo me dice, me conviene. Y vuelvo y repite, todo me es lícito, mas todo no me edifica. Entonces, la vivir la pobreza es tener los bienes materiales, pero buscar cada vez hacer las cosas que me edifiquen. Ese es el punto de vivir. Entonces, privarse de cosas que son lícitas para vivir mejor nuestra fe. ¿Eso de qué nos sana? Nos sana del materialismo, que es el aferrarse demasiado a las cosas de este mundo, a las cosas materiales. Nos sana de la frivolidad, que es darle importancia a los detalles. Hay gente que le da importancia al reloj que tiene, al zapato que se pone, al último celular que tiene. Eso es pura frivolidad. Y no se preocupa de las cosas del espíritu, ¿no? Usted puede tener un celular, tal vez por su trabajo requiere un celular que funcione, que sea poderoso, sí, pero ese celular no lo puede atrapar usted. Es una cosa que no tiene valor. Es más importante su relación con Dios. No sé si me estoy explicando cuál es el sentido de vivir esa pobreza. Entonces, desapegarse del hedonismo. Miren, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos los bienes materiales y acceso a las cosas, nosotros convertimos en el norte en la comodidad y el placer. ¿Es malo estar cómodo? No. ¿Es malo dormir en una cama cómoda? No. ¿Es malo tener un carro con aire acondicionado y estar cómodo? No. Pero cuando mi vida se circunscribe a cada vez estar más cómodo, a cada vez estar, si tengo que ir a un lugar, en una celebración en la misa, pero tengo que estar de pie, ay, no, porque no puedo sacrificarme. No estoy hablando de personas que no tienen problemas de salud, estoy hablando de personas sanas y fuertes que pueden quedarse de pie una hora. Ah, no, porque es que me duelen los piecitos. Entonces, ahí vemos que nuestra vida gira en torno al placer. No tengo que ir a un retiro, pero no hay aire acondicionado, va a haber calor. Entonces ahí vemos que el placer, la comodidad, el hedonismo, como se le llama, es lo que me domina. Entonces, el aprender a vivir en la pobreza, siendo laico, en medio de los bienes, como Cristo, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos, y sabiendo discernir que no todo me edifica, ni todo me conviene, entonces me ayuda a mí a desapegarme y sanarme de esas heridas del materialismo, de la frivolidad, del hedonismo, que no me deja crecer en el amor a Dios. También otro aspecto importante está que por eso la iglesia, si usted se da cuenta, en Cuaresma de manera particular y a excepción de la Pascua, porque muchas personas piensan que solamente en Cuaresma se practica el ayuno y la abstinencia. No, cuando usted decida puede hacerlo. La único momento que la iglesia recomienda son los tiempos fuertes de alegría, como Navidad, como la Pascua
y el tiempo de Navidad, que son tiempos de fiesta, que nos atengamos de las prácticas penitenciales. Pero el resto del año podemos practicar el ayuno y la abstinencia. Y esos son medios para nosotros aprender a vivir en la pobreza. La abstinencia tiene un valor muy grande porque la abstinencia es cuando nosotros nos privamos no de comer carne de res y para después comer langostino o filete de pescado, sino la abstinencia es cuando nosotros encontramos a lo que le tenemos apego y entonces le ofrecemos a Dios desapegarnos de eso. Por eso es que la iglesia enseña que más importante que privarse de carne de res es privarse de las cosas a las que estamos apegadas, ¿no? A las cosas no, y que son lícitas, porque la lucha con el pecado es permanente. Yo no puedo decir que yo voy a abstenerme de hablar mal del prójimo, eso tiene que hacer todo el tiempo. Eso no se trata, eso es la lucha contra el pecado. La abstinencia no es del pecado, la abstinencia es de algo que es lícito y bueno, pero yo me he apegado a él, entonces yo me privo de eso por amor a Dios para vivir la pobreza y entregarle a Dios mi voluntad, ¿no? Por amor a él. Es como cuando uno es capaz, y los que tienen hijos lo entienden perfectamente bien, de sacrificarse sin mayores problemas por un hijo y se priva de cosas, de comodidad de cosas con tal de que el hijo esté bien. Eso se hace cuando uno ama a alguien. Entonces, si amamos a Dios, somos capaces de eso. Entonces, el otro aspecto, ¿cómo se vive? El otro aspecto, estamos hablando de la obediencia. Y este aspecto es interesante. Nosotros tenemos que vivir la obediencia, pero saber que la obediencia unida a Cristo es un medio de no solo de santificación, sino que de ayuda a la salvación de las almas. Porque Jesucristo, San Pablo nos enseñó que ahora me alegro de las tribulaciones que sufro por la iglesia, porque con ella completo lo que le faltaba a la pasión de Cristo. Es decir, Jesucristo quiere asociar su redención a nuestras acciones santificadoras y entre ellas importante la obediencia. Mire lo que dice Filipenses 2:2, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como un hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y una muerte de cruz. Se humilló a sí mismo, obedeciendo. Dice Romanos 5:19, en efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Entonces, la desobediencia es la raíz de todos los pecados. Entonces, la obediencia a Dios Padre, es el primer camino, el primer compromiso. Entonces, yo como laico tengo que comprender que yo tengo una voluntad que debe adherirse a la voluntad de Dios. No se trata que la voluntad de Dios se acomode a mí. Yo me acomodo a la voluntad de Dios. Como decía Jesucristo en Juan 5:3, mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Entonces, el mismo Cristo, el Hijo de Dios, dice que él no busca su propia voluntad, él busca la voluntad del Padre. Dice Jesucristo en otro pasaje, yo tengo un alimento que usted no conoce. Dice, ¿será que habrá traído pan? Decían los apóstoles. Dice, no, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, la primera obediencia a la que estamos nosotros circunscritos es la obediencia a Dios. Un compromiso firme, decidido a obedecer a Dios en todos los aspectos. Y esa obediencia, cuando entre más pura sea, va a ser fuente o medio de que otras almas alcancen la salvación. Porque por la obediencia de cada uno de nosotros, ¿no? Muchos pueden alcanzar la salvación porque es medio que la gracia de Dios actúa. Entonces, si hay una cosa que nos enseña a Satanás a nosotros, es a ser desobedientes, a ser rebeldes. Entonces, efectivamente, no pensemos que la rebeldía es un fruto del Espíritu Santo. La única obediencia a la que nosotros no estamos obligados a hacer es la que nos lleva al pecado. Pero que estamos hablando de la obediencia a Dios es imposible. Entonces la rebelión contra Dios es imposible. Ahora, te dirán, ¿y los humanos? Bueno, sí, cuando obedecemos a los seres humanos tenemos que discernir si nos está mandando a hacer un pecado o no.
Pero la pregunta, en la gran mayoría de ocasiones no nos están mandando a hacer ningún pecado. Es soberbia nuestra que no queremos obedecer, porque queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces tenemos que tener claro que nos guste o no, Dios estableció un orden en este mundo y hay gobernantes, hay, hay superior en el trabajo, hay superior en actividades y nosotros tenemos que ser humildes y obedecer en la medida de que no nos manden algo que sea contra la razón o un pecado. Entonces, por supuesto, que en la gran mayoría de ocasiones nosotros desobedecemos no es porque sea, que eso no es desobediencia, eso es simplemente mantenernos firmes en la virtud, sino mayoría de veces desobedecemos porque no nos parece digno el que está mandando o que es inmundo. Miren, por ejemplo, voy a poner dos ejemplos de la obediencia. Tenemos la obediencia, por ejemplo, de San José y la Virgen María, cuando un emperador, que usted se puede imaginar qué vida tenía un emperador o qué dignidad podía tener, les ordena hacer un censo y ellos van y obedecen y participan del censo obedeciendo a las autoridades en ese momento. Y si ustedes se dan cuenta, Jesucristo obedeció a las autoridades y la carta romana dice que hay que obedecer y orar por la autoridad. Imagínate San Pablo diciendo que había que obedecer a la autoridad. ¿Y quién era la autoridad en ese momento? El Imperio Romano, que lo perseguía, que estaba compuesto por, él mismo lo criticaba por tener una vida tan disoluta, pero sin embargo él entendía que Dios lo había puesto ahí. Jesucristo le dice a Poncio Pilato, ningún poder tendría sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto. Entonces él reconocía que Poncio Pilato tenía una autoridad legítima sobre él. Entonces ahí podemos darnos cuenta de que efectivamente, nos guste o no, los gobernantes son puestos por Dios. Que ellos sean dignos de ese puesto, esa es otra historia, pero nuestro deber, mientras no nos manden cosas inmorales o tengamos objeción de conciencia, es obedecer. Por humildad. En el trabajo tenemos superiores, igual ocurre. Que nos parece que son más incompetentes que nosotros, que nos parece, hay que obedecer. Y también en las actividades, cuando nosotros tenemos alguna persona que queda encargada y alguien lo encargó con autoridad, también aprender a obedecer, y eso le es muy agradable a Dios. A Dios le es muy agradable la obediencia, hasta el punto de que ustedes lean la historia de algunos santos que han tenido apariciones de Jesucristo y la Virgen María, y cuando el superior le ha ordenado que haga algo contrario a lo que le ha dicho la aparición, ellos han obedecido al superior, y cuando van a la aparición le dice, hiciste bien, porque la obediencia le agrada a Dios. Entonces, efectivamente, la obediencia es un aspecto que en esta época de mucha soberbia y mucho orgullo no es apreciado, pero sí es un camino que debemos transitar los laicos. Entonces, la obediencia a los superiores, ya lo hablamos, ahora a los iguales, es aprender a que cuando nosotros nos toca, porque siempre nos va a tocar dar instrucciones o a veces nos va a tocar obedecer a alguien que no es superior, simplemente un hermano, pero que nosotros nos está dando una ayuda o nos está guiando, nos está entonces orientando. Nosotros tenemos que tener la humildad de obedecer. Ah, no, porque ¿quién es él para mandarme? Entonces ahí vemos la soberbia. Muchas veces nos estrellamos porque no queremos escuchar o no queremos preguntar. No sabemos la dirección y no queremos preguntar dónde está. Entonces, porque no queremos seguir instrucciones de alguien que consideramos que es igual. Ahora imagínense la obediencia al inferior. Cuando tenemos que someter nuestra voluntad para, por ejemplo, ayudar a una persona que del punto de vista nuestro es inferior a nosotros por diversas razones, que lo consideremos. Entonces tenemos que someter para poder servirle, para poder ayudarle, para poder hacer algo. Entonces, ese es también parte de la vida espiritual. Entonces, recordemos, cada vez que nosotros querramos desobedecer, vamos a discernir. ¿Estoy desobedeciendo por soberbia, por orgullo, por comodidad, o realmente en conciencia me están mandando algo que me parece que no es correcto? Entonces, ahí debemos hacer discernimiento. La obediencia es algo importante en nuestra vida espiritual. La castidad. Bueno, la castidad tenemos que vivirla según el estado de vida. No es lo mismo la castidad vista para el matrimonio que para la soltería. Mire, la castidad tiene que ver con la unidad del ser corporal y espiritual. Nuestra sexualidad es parte de la realidad humana. Nosotros somos seres sexuados, nosotros no somos seres asexuados. Entonces es natural la relación. Entonces nosotros queremos que cuando una persona hace el voto de celibato es porque es asexuado. No,
es una persona sexuada igual que nosotros, y a las mujeres le atraen los hombres y a los hombres le atraen las mujeres. Eso es perfectamente natural. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que partir de la premisa de que la sexualidad no es un fin, es un medio. Y por lo tanto, la Iglesia nos enseña que la sexualidad tiene dos objetivos fundamentales. Es la manifestación del amor de la pareja o la realidad unitiva dentro del matrimonio, y la realidad de la procreación para la apertura a la vida. Entonces, la sexualidad no se puede convertir en el fin del matrimonio. Hay gente que se divorcia porque simple y llanamente convierte la sexualidad en el centro del matrimonio. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con la castidad en la soltería? La castidad en la soltería es muy parecida a la castidad que debe llevar un casado también con la persona que no es su pareja. Porque la gente piensa que no, la castidad para los casados no aplica para la soltería, lo mismo. Porque ese amor eros que involucra la sexualidad es solamente con la esposa o el esposo, no es con todo el mundo. Entonces, un hombre casado, una mujer casada tiene que mirar al resto de la persona con la mirada santa que la vería el sacerdote, la religiosa o el soltero para mantener la castidad. Entonces, cuando nosotros pecamos en la castidad, y esto es una pregunta que se hace muy común, aunque aquí yo sé que no hay jóvenes, pero bueno, por si tienen que orientar a un joven, puede ayudarle. ¿Cuándo se pierde la castidad? La castidad no se pierde cuando nosotros admiramos la belleza del sexo opuesto. Cuando un hombre ve a una mujer cualquiera y se impresiona porque es una mujer bonita, es innegable, pues es bonita, ahí eso no está pecando, porque no es simplemente que está realmente, primero, apreciando la belleza, y segundo, realmente viviendo una realidad, que somos seres sexuados y que nos atrae el otro sexo. Igual pasa con la mujer ve a un hombre atractivo y le llama la atención, hasta le agrada verlo. Eso no es pecado. ¿Cuándo inicia el pecado? El pecado inicia cuando nosotros convertimos a el prójimo como un esclavo de nuestros deseos y se convierte en algo que yo uso, ya sea realmente, o sea, en la práctica, o en mi mente, como un objeto para proporcionarme placer. Sin amor, sin responsabilidad, sin interés de nada. Simplemente entonces ahí se rompe la castidad y caemos en el terreno de la lujuria. Por lo tanto, esa objetivización del ser humano también se da dentro del matrimonio. No crean que porque usted está casado es lícito todo. Usted no puede ver ni a su esposa ni a su esposo como un objeto sexual. Como que cuando yo tengo ganas, entonces tengamos sexo. No, se trata y debe ser la manifestación del amor. Entonces, cuando se hace la manifestación del amor de ambos, entonces es un acto santo, puro y agradable a Dios. Es una oblación agradable a Dios incluso. Entonces, por lo tanto, tampoco podemos caer en el otro extremo, porque hay gente que piensa que los más castos son los que no tienen sexo y los que tienen sexo entonces no son castos. No, la castidad es de acuerdo al estado de vida, y en el que se tiene en la vida sexual no tiene que ver si la persona tiene sexo una vez al mes o tiene muy frecuentemente, que si uno es más o menos casto, porque lo que va a depender de la castidad es el amor con que se manifiesta el uno al otro cuando tienen la relación sexual exclusiva para ellos, en la privacidad, dado lícitamente en el matrimonio. Entonces, tampoco pensemos como que el sexo, porque la gente tiene la percepción como que el sexo es algo malo, ¿no? El sexo se convierte en algo malo cuando se pierde la caridad o se objetiza al otro, se vuelve un objeto del otro sexual, pero cuando se hace con amor dentro del matrimonio es un acto santo. Entonces, por lo tanto, no podemos nosotros caer en el otro extremo, donde la gente simple y llanamente pensaba que, bueno, había señora, un sacerdote me contó que una señora ya bien mayor, cuando él fue a hablar con ella, porque le iba a confesarse, entonces cuando estaba hablando con ella, ella dice: ay padre, ya yo no peco, ya tengo años que no peco. ¿Y por qué decía eso? Porque había enviudado. Entonces, esta señora durante todo este tiempo, cada vez que dormía con su esposo, estaba pecando. Entonces, sí, ocurre también distorsión. Entonces, pero sin embargo es importante tener claro que la castidad que nosotros tenemos que vivir es el
amor al prójimo, ¿no? Es ver al prójimo como alguien que merece mi respeto, mi consideración, merece, sea del sexo que sea, no es un objeto para que yo utilice. Entonces, la lucha contra los impulsos de nuestra concupiscencia que nos lleva muchas veces a ver al otro solo como algo que puedo utilizar, es la lucha por la castidad. Entonces, ¿qué ocurre? Pero la lujuria y el pecado contra la castidad es muy grave. Tanto es así que mire cómo la Biblia lo presenta. Voy a leer 3 textos. Dice Colosenses 3:5. Por tanto, mire lo que dice San Pablo: mortifiquen sus miembros terrenos, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y la codicia, que es una idolatría. Mire lo que dice San Pablo. ¿Sobre qué tenemos que mortificarnos? Fornicación, impureza, pasiones, malos deseos. Entonces ahí vemos claramente que efectivamente tanto San Pablo nos advierte de que eso es muy malo para nuestra vida espiritual. Es más, si hay un pecado que nos hace torpe espiritualmente, es la lujuria. Y lo voy a repetir. Si hay un pecado que nos hace torpe espiritualmente, es la lujuria. En la medida que nosotros luchemos contra la lujuria y tengamos una vida más casta, más vida espiritual podremos tener. Jamás la podemos tener si no contenemos ese pecado. Dice Efesios 5:3. La fornicación y toda impureza o codicia ni siquiera se menciona entre ustedes como conviene a los santos. Mire que es un pecado tan grave que dice que de la fornicación y la impureza ni siquiera se menciona. Esos chistes de doble sentido, esas cosas que hacemos nosotros, son peligrosos, muy peligrosos. Tenemos que tener mucho cuidado y aprender a tener un humor blanco, un humor sano, un humor que no tenga que involucrar la sexualidad. Eso se da mucho cuando se reúnen parejas. Creen que bueno, como son pareja y esposo, tienen lícito estar hablando de fornicación o de lujuria sin darse cuenta que se están haciendo un grave daño espiritual. Entonces, dice 1 Corintios 6:13, la comida es para el vientre y el vientre para la comida, mas lo uno y lo otro destruirá Dios, pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Entonces, este cuerpo tiene que ser para el Señor. Entonces, nosotros no sabemos la grave ofensa que le hacemos a Dios cuando nosotros utilizamos este cuerpo para pecar en los pecados sexuales de lujuria, porque usamos el cuerpo para pecar muchas otras cosas, pero de alguna manera la Biblia nos enseña que dice que los otros pecados quedan fuera de nosotros, pero dice que la lujuria queda particularmente dentro de nosotros y nos afecta. Entonces, sí es un pecado que hay que luchar mucho contra él. Hay que tener pureza al pensar, pureza al hablar y pureza al actuar. Por lo tanto, hermanos, para cerrar este tema de la castidad y del pecado contrario, ¿no?, que es la lujuria, tengamos muy presente de que es una lucha frontal que se hace primero en el corazón. Recuerden, cuando cualquiera de ustedes tiene un asalto de un pensamiento lujurioso o incluso malo, que no sea lujurioso, sino un pensamiento malo, no ha pecado hasta que no lo consienta. Cuando usted advierte que lo tiene, pero dice esto no está bien y lucha contra él, usted está en la lucha o en el buen combate. Y si sale vencedor, saldrá fortalecido. No se avergüence ni tenga miedo si usted está en la misa o después de comulgar o en cualquier situación de oración, de repente le vienen pensamientos que usted dice, oye, ¿esto qué es? Luche contra ellos, no se deje vencer. Muchos de esos pensamientos incluso crean que el cuerpo se active, crea hormonas y cosas, pero mientras usted no siga luchando de que no lo quiero, usted está en la lucha y no se manchó en el pecado. ¿Qué pasa? Cuando pecamos, cuando nos deleitamos en él, nos gozamos, la pasamos bien y lo reiteramos una y otra vez para sentir la sensación de gozo que nos proporciona, entonces ahí caemos que pecamos de pensamiento, ¿no?, en cuanto a la castidad y la lujuria. Entonces, en resumen, ya para terminar el tema, que ya estamos llegando a las 8, es
fundamentalmente, o ya pasamos un poco las 8, la vocación del laico está dado para para la vida en las realidades temporales, vivir nuestra fe, hacer legítimo y creíble el Evangelio, llevarle a Cristo a quienes nosotros podamos desde nuestro testimonio y nuestra vida y también desde la predicación, ayudándolo, viviendo nuestra vocación, ¿no? Como laico, siendo verdaderos sacerdotes, profetas y reyes. Y además de eso, aplicando la virtud, evitando el pecado, cumpliendo los mandamientos y avanzando en la caridad, viviendo los consejos evangélicos, que son parte de lo que hemos hablado, aunque cada consejo evangélico y cada vocación podría para una sola charla, pero queríamos dar un resumen apretado como un medio de poder orientarnos todos de a qué estamos llamados y no perder de vista que muchas veces nosotros perdemos el sentido. Somos laicos y queremos ser sacerdotes o religiosas. No, hay laicos que andan, que quieren estar más en el altar que el mismo sacerdote y quiere celebrar la misa y quiere estar involucrado en eso, pero usted le pregunta cómo está su casa, mal. ¿No? La esposa enojada con él, los hijos enojados con él y él se cree el gran apóstol. Y viceversa, la mujer que se la pasa tanto, que parece religiosa, huele a incienso, se baña con agua bendita, pero el esposo no la soporta, los hijos no la soportan. Hermanos, por favor, por el amor de Dios, esforcémonos por ser dulces y amorosos en nuestras casas. No podemos nosotros jamás decir que son verdaderos católicos y pretender que a nuestros familiares creamos que estamos viviendo nuestra fe si somos ogros, explosivos, malgeniados en nuestra casa y al final tenemos el tupé de decir nosotros, yo soy así. Entonces, mire, le aconsejo sinceramente que revise su vida espiritual porque el ser malgeniado, explosivo, grosero, no es un asunto de carácter, es un asunto de la deformación de la caridad en nosotros. Termino con las palabras de San Francisco de Sales. Dice que la amabilidad y la humildad son la base de la santidad. Repito, doctor de la Iglesia, San Francisco de Sales, la amabilidad, dulzura, afabilidad, como le quiera llamar, y la humildad son la base de la santidad. Examinemos nuestra vida en la casa, en el trabajo, en nuestra vida social, en todas partes, cómo pasa por el tamiz de la dulzura y amabilidad y la humildad, y veremos un poco cómo está nuestra vida espiritual. Muchísimas gracias le agradezco a todos haber aguantado aquí todo este tiempo, una hora conmigo, y estamos dispuestos a cualquier duda, comentario y los aportes que nos puedan dar, que por supuesto nos enriquece a todos. Muchísimas gracias.